¿Alguna vez has pensado en cómo la historia que ha estado oculta durante miles de años puede de repente cobrar vida y revelar cosas que se creían perdidas para siempre? Encontraron algo muy extraño en medio de Jerusalén, los huesos del rey Salomón, el famoso personaje de la Biblia. Ese hallazgo, que se perdió en la historia durante años, estaba destinado a mostrar cómo funcionaban realmente los genes de uno de los reyes más famosos. Pero se encontraron con un gran problema tan pronto como comenzaron a descubrir los secretos de Salomón. Cuando los huesos fueron encontrados en lo profundo de la ciudad de David, no estaban en buen estado. El reinado de Salomón fue hace mucho tiempo y los signos de su presencia se estaban volviendo menos claros. Debido a que los huesos estaban rotos, débiles y esparcidos en muchos lugares, parecía que sería difícil obtener ADN útil de ellos. Durante mucho tiempo, los expertos pensaron que una muestra tan antigua no podría proporcionarles el ADN que necesitaban. El ADN se descompone con el tiempo, especialmente si se almacena en un lugar caliente, húmedo o donde los cambios ocurren lentamente. Sabían que obtener ADN de estos huesos sería lo mejor que podrían hacer al asumir este difícil trabajo. Tenían que responder a una pregunta básica. ¿Podrían averiguar sobre el trasfondo genético de un rey cuya historia había sido confundida por mitos durante cientos de años? Pero muy rápidamente, cosas que parecían imposibles empezaron a funcionar. Deberíamos hablar sobre la inteligencia artificial, que es una herramienta con el poder de cambiarlo todo. La única manera de encontrar el código de ADN perdido de Salomón fue con inteligencia artificial que era fuerte y precisa. Con la ayuda de algoritmos complicados y aprendizaje profundo, la inteligencia artificial podía ver el ADN dañado y roto de una manera que ningún ojo humano podía. La inteligencia artificial fue enseñada a encontrar patrones genéticos en muestras que estaban dispersas, incluso si estaban en diferentes lugares, y a juntarlas como un rompecabezas. No era suficiente solo encontrar las piezas, también había que saber cómo encajaban. La inteligencia artificial no solo tomaba lo que quedaba, sino que llenaba los espacios en blanco y daba sentido a todo lo que estaba sucediendo. Hizo posibles cosas que no habían sido posibles durante cientos de años. La inteligencia artificial tomó las pequeñas piezas del ADN de Salomón y las reunió para crear una nueva identidad genética. Armar su árbol genealógico fue como armar un plan que iba mucho más allá de las fronteras de Israel. Con el análisis avanzado de la inteligencia artificial, comenzó a formarse una imagen completa de la historia genética de Salomón, dando nueva vida a un viejo rey. Quedó claro nuevamente que el material genético no se había perdido después de todo. Era la primera vez que Salomón no era solo un personaje en una historia o libro, era una persona real, con una familia real, y sus genes mostraban un linaje real que se remontaba a miles de años y atravesaba países. La inteligencia artificial hizo más trabajo después de eso. Los científicos encontraron vínculos que nadie esperaba al comparar el ADN con datos genéticos actuales de diferentes partes del mundo. Estos lazos mostraron mucho más que solo la familia cercana de Salomón. La inteligencia artificial descubrió que su linaje genético se extendía a través de partes del Medio Oriente y hacia África. Esto respalda la afirmación de la Biblia de que el poder de Salomón se extendía mucho más allá de Jerusalén. Era como si el ADN de Salomón contuviera el plano de su herencia, con líneas que se remontaban a reinos y culturas que el tiempo había olvidado. El gran avance de la inteligencia artificial no fue solo descubrir el pasado, sino que cambió nuestra forma de pensar sobre la historia misma. Esta tecnología de vanguardia hizo posible reconstruir el genoma de Salomón, algo que nunca se había pensado antes. Ahora era posible hacer algo que antes era casi imposible. Esto nos hizo darnos cuenta de que estábamos al borde de algo mucho más grande que solo el ADN de un hombre. Con el ADN de Salomón finalmente desbloqueado, el viaje a su pasado real apenas comenzaba. Como revelan las siguientes secciones, los hallazgos impactantes son solo el comienzo de una historia que podría cambiar todo lo que sabemos sobre la historia antigua. Lo que los científicos descubrieron. El mundo quedó sorprendido cuando llegaron los resultados del ADN. Los científicos finalmente habían descubierto el trasfondo genético del rey Salomón por primera vez, y lo que encontraron era muy diferente de lo que cualquiera había pensado. Los datos no solo probaron que Salomón existió, sino que también nos mostraron secretos que podrían cambiar todo lo que pensábamos saber sobre su vida. La primera sorpresa vino de los marcadores genéticos que mostraron que Salomón era del Medio Oriente. El ADN no coincidía con cualquier persona, coincidía con los pueblos levantinos que vivieron durante la época de Salomón, que es exactamente lo que la Biblia y la historia dicen que sucedió. Los investigadores habían pensado durante mucho tiempo que las raíces de Salomón se remontaban a las antiguas tierras de Israel, y el estudio lo demostró. Sus marcadores genéticos eran los mismos que los de otros antiguos israelitas, lo que probó que era un verdadero hijo de la zona. La genética ahora respalda las historias bíblicas de Salomón gobernando desde Jerusalén. Esto vinculó la historia del rey no solo a los textos, sino también al lugar que una vez gobernó. Durante muchos años se contaron historias sobre el reinado de Salomón, pero ahora, gracias a la ciencia, se estaban convirtiendo en eventos reales en la historia.
Eso no fue todo, sin embargo. Lo siguiente que salió sorprendió a todos. Los científicos no esperaban encontrar marcadores genéticos vinculados al Cuerno de África entre los rastros de ADN, pero lo hicieron. Este vínculo apuntaba a una historia más profunda y complicada de lo que cualquiera había pensado. Había un vínculo claro entre Salomón y la reina de Saba. La Biblia dice que la reina de Saba fue a Jerusalén para conocer a Salomón. Se dice que su encuentro produjo un hijo llamado Menelik III, quien se convirtió en el primer gobernante de Etiopía. Mucha gente había pensado que esto era solo una historia durante años, pero el ADN demostró que era cierto. La evidencia genética respaldó la antigua historia y mostró que había un vínculo real entre las dos personas legendarias. Parecía que el árbol genealógico de Salomón se extendía más allá de Israel y llegaba a África. Esto significaba que la historia de Salomón y Saba no era solo un cuento, sino un relato científicamente verdadero. Este hallazgo nos hizo preguntarnos más de lo que respondió. ¿Cuánto tiempo atrás se remontaba realmente la familia de Salomón si estaba relacionada con la reina de Saba? Las pruebas de ADN no terminaron en África. Se encontraron vínculos inesperados con otras partes del viejo mundo. Nadie había previsto estos vínculos. Se encontraron marcadores genéticos de Salomón en lugares que los científicos solían pensar que eran completamente diferentes del Medio Oriente y África. Estos resultados mostraron que había una línea real que iba más allá de Israel y Etiopía. Había pruebas de que la influencia de Salomón se extendía por todo el mundo antiguo, conectándolo no solo con culturas cercanas, sino también con culturas lejanas. Parecía que su árbol genealógico iba más allá de las fronteras de su país. Nadie había pensado que cambiaría el mundo de una manera tan grande. La información genética mostró una red mundial de conexiones que atravesaba diferentes países y seguía antiguas rutas comerciales. El impacto de Salomón no se limitó a la Biblia o a tiempos antiguos. Estaba escrito en el ADN de personas de todo el mundo. Los patrones de ADN no solo demostraron que Salomón era un rey, sino que también mostraron que su legado había afectado a muchas sociedades, no solo a las del antiguo Medio Oriente. Era como si sus ancestros hubieran viajado a través del tiempo y dejado marcas genéticas en personas que vivieron hace mucho tiempo. Este hallazgo nos dio nuevas formas de pensar sobre cómo las personas antiguas comerciaban, trabajaban juntas y formaban alianzas. Parecía que la línea de sangre de Salomón había sido una gran parte de la conexión de civilizaciones que antes no parecían estar vinculadas en absoluto. Ahora tenemos una pregunta profunda. ¿Qué significa esto para el pasado que creíamos conocer? Hemos pensado en las civilizaciones antiguas como separadas, con cada sociedad desarrollándose por su cuenta durante cientos de años, pero la prueba de ADN ahora contaba una historia diferente. El ADN de Salomón señalaba una red de vínculos entre grupos que vivían muy alejados. Algunas personas tenían lazos de sangre entre sí, comerciaban bienes y trabajaban juntas. Esta historia se había perdido en el tiempo hasta que la ciencia moderna la descubrió. Una cosa quedó clara mientras personas de todo el mundo reflexionaban sobre estas revelaciones. Salomón dejó un impacto mucho mayor de lo que cualquiera había pensado. Su árbol genealógico no solo era importante para la historia del antiguo Israel, también era clave para entender cómo estaba conectado el viejo mundo. Nos ofrecieron una visión de un pasado largamente olvidado en el que las familias reales vivían en diferentes países y en diferentes culturas, lo cual había parecido imposible antes. El impacto de estos hallazgos no terminó con la historia, llevaron a aún más preguntas. ¿Qué otros vínculos secretos podrían estar en la información genética de otras figuras históricas? ¿Qué historias viven en el ADN de reyes y reinas que se han perdido durante mucho tiempo? Mientras personas de todo el mundo hablaban sobre estos resultados impactantes, una cosa estaba clara: el ADN de Salomón había iniciado una nueva era de descubrimiento y viaje. La información genética que dejó Salomón apenas está comenzando a aclararse. ¿Qué más deberíamos encontrar en las hebras de ADN? Hay una nueva parte de esta increíble historia que comienza ahora. Las respuestas podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre el mundo antiguo. Implicaciones para la leyenda de la reina de Saba. El hallazgo del ADN del rey Salomón sorprendió a todos, pero uno de los efectos más importantes fue que demostró una vieja historia que muchos habían pensado que era solo un mito. Algunas personas consideraron la relación de Salomón con la reina de Saba como una historia romántica durante cientos de años, y no se le prestó mucha atención en los textos religiosos, pero la prueba genética ahora da vida a esta historia, apoyando la idea de que estos dos gobernantes eran personas reales con linajes que cruzaban continentes. La prueba de ADN mostró una verdad interesante. Las raíces de Salomón estaban en el Medio Oriente, y la prueba también mostró un vínculo con el Cuerno de África. Esto no fue solo una coincidencia. Mostró que Salomón y la reina de Saba pueden haber tenido un vínculo real durante mucho tiempo. La Biblia habla de una poderosa reina africana que fue a la corte de Salomón. Esto fue más que solo un encuentro de dos líderes fuertes. Fue el inicio de una importante línea de sangre que atravesó dos áreas y civilizaciones enteras. Es realmente asombroso que este
este vínculo genético haya sido probado. Lo que antes se pensaba que era un mito, ahora es una parte real de la historia. Según las historias antiguas, el árbol genealógico de Salomón llegaba hasta Etiopía, demostrando que estaba emparentado con un rey que vivió en Etiopía, Menelik. Primero, fue el hijo de Salomón y la reina de Saba. Su historia ha sido una parte importante de la historia y cultura etíope durante mucho tiempo. La leyenda etíope dice que Menelik I fue a Jerusalén para ver a su padre y llevó el arca de la alianza de regreso con él a Etiopía. La gente en Etiopía ha dicho durante generaciones que son descendientes directos de Salomón y la familia real dice que lo son. Mientras que algunas personas creían que este vínculo era real, otros pensaban que era solo una historia que no se basaba en hechos hasta ahora. La prueba de ADN no solo demostró que Salomón y la reina de Saba tuvieron un hijo, sino que también demostró que el árbol genealógico de su hijo se remontaba a los reyes etíopes. Había un vínculo directo entre la familia real de Salomón y los reyes y reinas de Etiopía, que gobernaron durante miles de años. Esto fortaleció el argumento de que el reino etíope realmente tenía lazos con los reyes bíblicos. Este hallazgo es muy importante porque cambia la forma en que pensamos sobre la historia de la monarquía etíope. La familia salomónica decía que descendían del matrimonio de Salomón y la reina de Saba durante cientos de años, pero como no había pruebas, a menudo se descartaba como una gran mentira. Gracias a la prueba de ADN, la historia ya no es solo una historia, es un vínculo histórico real. Algunas personas fuera de Etiopía solían cuestionar la historia de la familia real, pero ahora pueden estar orgullosos de ella porque está respaldada por la ciencia. Este vínculo entre Salomón y Etiopía es más que una prueba de una línea real. Muestra cómo las historias de África y el Medio Oriente están conectadas y se remontan a mucho tiempo atrás. Sirve como una advertencia de cómo las líneas de sangre reales, las alianzas y los lazos históricos tienen el poder de cambiar el mundo. Este hallazgo respalda las afirmaciones de la monarquía etíope como una monarquía, pero también pone en duda muchas ideas comunes sobre la historia antigua. Ahora sabemos que el árbol genealógico de Salomón iba más allá de Israel. Esto muestra que las sociedades antiguas estaban mucho más conectadas de lo que pensábamos. La historia del mundo antiguo se ha contado durante cientos de años a través de las historias y mitos de pequeñas culturas separadas. La prueba de ADN, por otro lado, muestra que el mundo de los reyes y reinas no estaba tan separado después de todo. La marca genética de Salomón se puede encontrar desde el Medio Oriente hasta África. Este vínculo hace posible el comercio, las relaciones y los intercambios culturales que ocurrieron en el pasado y que habíamos pasado por alto. Nos hace cuestionar lo que creemos saber sobre el pasado y cómo la historia fue cambiada por personas de diferentes lugares que se unieron. Este hallazgo es importante para más que solo la genealogía. Nos hace replantearnos lo importante que es transmitir información oralmente. Las historias sobre la relación de Salomón con la reina de Saba y el legado de Menelik I se contaron de una generación a la siguiente, aunque no había pruebas. Estas historias, que antes se consideraban folclore, tienen un nuevo significado ahora que coinciden con la prueba científica encontrada en el ADN de Salomón. Es un fuerte recordatorio de que las historias contadas a lo largo de los años también son sabias, aunque la ciencia y la historia puedan ayudarnos a aprender sobre el pasado. Ahora que se han probado los vínculos entre Salomón y Saba, solo podemos preguntarnos qué otros misterios se encuentran en el ADN de otros antiguos reyes y reinas. Ni siquiera hemos comenzado nuestro viaje al pasado. Lo que encontremos a continuación podría cambiar todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la historia. La fe se encuentra con la ciencia. El hallazgo del ADN del rey Salomón ha tenido un gran impacto y ha provocado acaloradas discusiones sobre muchos temas diferentes. Este importante descubrimiento no solo demostró que una de las personas más famosas de la Biblia existió, sino que también planteó preguntas difíciles sobre cómo la fe, la ciencia y la política pueden trabajar juntas. Salomón ha sido una figura importante en el judaísmo, el cristianismo y el islam durante cientos de años. Es visto como un rey sabio y poderoso, pero ahora que los científicos han encontrado pruebas de su impacto genético, las líneas entre la creencia religiosa y el descubrimiento científico se están volviendo menos claras. Muchas personas religiosas vieron los resultados del ADN como una fuerte prueba de lo que la Biblia dice sobre la historia. Si la ciencia puede probar que Salomón existió y que estaba relacionado con la familia real, añade otra capa de apoyo a los libros sagrados. Para ellos, esto no se trataba solo de probar que un rey realmente existió, sino también de demostrar que las historias de la Biblia que han moldeado su fe son verdaderas.
Pero esto también suscitó algunos pensamientos incómodos. Algunas personas vieron esto como prueba de que las historias en la Biblia estaban basadas en hechos, pero otros se preguntaron qué papel debería jugar la ciencia en el apoyo a las creencias religiosas. ¿Cambian las opiniones si empezamos a probar y confirmar eventos históricos que están escritos en libros sagrados? Me hace preguntarme si la Biblia debería tomarse literalmente y ponerse a prueba, o si esta mezcla de fe y ciencia amenaza las lecciones espirituales en la Biblia. La fe y la ciencia en desacuerdo entre sí no fue el único problema que el descubrimiento del ADN planteó. Los efectos en la política fueron igualmente importantes. Desde que la gente puede recordar, tanto Israel como Etiopía, que tienen profundos lazos históricos con Salomón, han reclamado su herencia. La prueba genética del linaje de Salomón dio a Israel una fuerte evidencia de sus vínculos duraderos con Jerusalén y la tierra. Hizo que su reivindicación de la ciudad y su pasado sagrado fuera más fuerte, demostrando que el pueblo judío tiene una conexión profunda con el área. Para Israel, este descubrimiento fue una oportunidad para fortalecer su cultura e identidad histórica. Etiopía, por otro lado, ha dicho durante mucho tiempo que su familia gobernante proviene del rey Salomón y la reina de Saba. Etiopía hizo una fuerte declaración política cuando se reveló que la línea de sangre de Salomón se remonta al país de la reina de Saba. Durante cientos de años, la leyenda etíope ha dicho que el primer rey de Etiopía fue Menelik III, quien era hijo de Salomón y Saba. Los resultados de ADN ahora respaldan esta afirmación, lo que prueba la herencia real de Etiopía de una manera que antes no era posible. Este hallazgo no solo fue un gran avance en la ciencia, sino también una victoria política para Etiopía, porque demostró que su familia real está relacionada con el árbol genealógico de Salomón. Pero aunque estos resultados respaldaron las afirmaciones históricas de ambos países, también trajeron nuevos problemas políticos. ¿Qué significa cuando dos países como Israel y Etiopía afirman tener la misma familia real? ¿Qué pasará con su relación ahora que saben esto? Reconocer el impacto de Salomón llevará a más debates políticos sobre quién posee qué, la herencia y la identidad nacional. Aunque el hallazgo fue importante, las dudas sobre los resultados no han tardado en aparecer. Algunas personas han cuestionado si los resultados son reales, preguntando si la inteligencia artificial y las pruebas genéticas pueden realmente mostrar estos vínculos antiguos. Aunque la inteligencia artificial y la genómica están muy avanzadas, todavía son bastante nuevas, y algunos escépticos se preguntan si estas herramientas pueden leer correctamente la evidencia genética de hace mucho tiempo. ¿Podemos confiar en estas herramientas para descubrir qué dejó realmente Salomón? ¿O corren el riesgo de malinterpretar fragmentos de ADN antiguo? Algunas personas también están preocupadas de que usar inteligencia artificial para reconstruir ADN antiguo podría ir demasiado lejos en términos de ética. Este hallazgo ya ha cambiado la forma en que pensamos sobre el pasado. Nos hace preguntarnos qué otras líneas de sangre real y legados ocultos están esperando ser descubiertos por la tecnología. El conflicto entre la fe y la ciencia, junto con los problemas políticos y morales que se han planteado, hace que parezca que este es solo el comienzo de una investigación más grande y continua sobre los secretos de la historia. Descubrimientos futuros y el potencial del ADN antiguo. El estudio de la genética antigua se ha expandido para incluir el ADN del rey Salomón. Esto no es un hallazgo único, es un adelanto de un grupo de descubrimientos que podrían cambiar la forma en que pensamos sobre el pasado. Será mucho más fácil hacer pruebas de ADN a otras personas antiguas ahora que conocemos el trasfondo genético de Salomón. ¿Podríamos algún día obtener ADN de otras personas en la Biblia o la mitología, como el rey David, o incluso de personajes en historias antiguas como Gilgamesh? Hay muchas opciones. Con mejor tecnología podríamos aprender más sobre estas personas reales e imaginarias, demostrando que vivieron y descubriendo más sobre sus familias y vidas. Podemos aprender más sobre las naciones antiguas y cómo se movían con el análisis genético, no solo mostrar que los reyes vivieron en el pasado. Podemos descubrir cómo se movía la gente, encontrar rutas comerciales que han sido olvidadas durante mucho tiempo y crear mapas de antiguas alianzas que solo se conocían por escritos e historias contadas por personas. Salomón tuvo un gran impacto más allá de Israel, como lo demuestra el hecho de que su ADN tenía vínculos sorprendentes con África. Más estudios de ADN podrían ayudarnos a entender cómo personas de diferentes sociedades antiguas compartieron recursos, conocimientos y prácticas culturales, a pesar de vivir muy alejadas.